programa Salud en tus manos. Hoy es 16 de noviembre del 2020 y tenemos un programa de lujo como siempre. Yo soy la doctora Georgina Landázuri Fuentes, es un placer. Y antes de comenzar el programa, quiero saludar a nuestro invitadazo de lujo. ¿Cómo estás, licenciado? Él es licenciado en homeopatía y se llama Antonio de Jesús Mercado López. Buenas noches. Buenas noches, doctora Georgina. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Gracias, al contrario, gracias a ti por dejarte ver desde Cuquío. Antes de empezar el programa, quiero mandar 2 saludos especiales para 2 cumpleañeros que la verdad quiero muchísimo. El primero es Adolfo Mejía, que es un seguidor de Cada 8 Días. Él tiene una página en YouTube que es buenísima, por ahí les comparto de repente música clásica, instrumental. Él maneja mucho lo que es la musicoterapia. Un saludo porque su cumpleaños es el 18 de noviembre y además, bueno, él cumpleaños el mismo día que su servidora, así que esta semana estaremos de manteles largos porque es nuestro cumpleaños. Y el 21 de noviembre es cumpleaños de mi hermanita Susi. Un abrazo enorme, preciosa, sabes que te reamo, así nos decimos nosotras, ella lo sabe. Así que para empezar el programa, quiero darles el currículum de mi estimadísimo colega. Déjenme platicarles que él es un expertazo en la materia homeopática. Les repito, su nombre es Antonio de Jesús Mercado López. Él es licenciado en homeopatía por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Por eso les decía que nos ve desde Cuquío. Cuquío es una parte de Guadalajara, ahorita que nos presuma un poquito él también. Él además tiene la especialidad en terapéutica homeopática por el Instituto de Estudios Superiores de Homeopatía, también de Guadalajara, Jalisco. Y además, bueno, es el creador del programa Charlas, Salud y Equilibrio Contigo, también de YouTube, que es un programa buenísimo que se los recomiendo también. Váyanse a dar una vuelta por allá a su canal de YouTube. Y también es fundador del espacio de interacción de homeópatas de talla nacional e internacional con más de 2,000 miembros llamados Hablemos de Homeopatía. Un saludote a todos nuestros colegas que nos están viendo homeópatas. Y ahí domingo a domingo presentan ponencias innovadoras que fomentan la inclusión de la terapéutica homeopática en la sociedad en general. Buenas noches, doctora. Gracias nuevamente por invitarme a tu espacio de Salud en tus manos. Estamos transmitiendo simultáneamente desde la Ciudad de México y Cuquío, Jalisco. Cuquío es un municipio de Jalisco. Estamos colindantes a 1 hora de la ciudad de Guadalajara. Y desde aquí, desde nuestra trinchera, pues estamos tratando de llevar a todo México y el mundo, si se puede, lo que es la terapéutica homeopática. Entonces, el día de hoy, pues, se presta para hablar de un tema sumamente importante, como es el síndrome metabólico. Muy bien. Bueno, el tema que les voy a compartir, y gracias por la oportunidad a la doctora Georgina, es los alcances y las limitaciones que tiene la terapéutica homeopática en el síndrome metabólico. Pues yo lo acabo de nombrar, un algoritmo para darnos cuenta sobre el síndrome metabólico. Si nos damos cuenta aquí, en esta imagen está una persona, pues, haciendo su trabajo en casa, de manera sedentaria, tratando o viendo algún video, comiendo. Aquí vemos a esta persona con un proceso de estrés. Aquí vemos la comida chatarra. Si sumamos o conjuntamos todos estos factores, nos van a dar como resultado lo que sería un problema de obesidad o sobrepeso, factores de riesgo para hipertensión arterial y factores de riesgo también para lo que sería diabetes mellitus tipo 2. Entonces, si conjuntamos y si seguimos en esta tendencia sobre el sedentarismo, el estrés, comida chatarra o malos hábitos alimenticios, se va a conjuntar o se va a llegar al resultado a lo que nosotros conocemos como síndrome metabólico. ¿Qué es? ¿Cuándo se descubrió? Lo vamos a ver en estos instantes. El síndrome metabólico, también conocido como síndrome X o síndrome plurimetabólico de insulinoresistencia o síndrome de Raven, fue reconocido hace más de 80 años por el doctor Gerard Raven él estuvo en ¿cómo te puedo decir? Donde hubo muchos médicos, una convención en 1960 y dijo, ok, esta enfermedad se da
o estos factores de riesgo para predisponentes a lo que es obesidad, hipertensión, diabetes, no es una enfermedad como tal, sino es una asociación de factores o problemas de salud que pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un individuo, que son causados por factores genéticos, ambientales, lo que son los hábitos alimenticios, los hábitos emocionales, que son sumamente importantes, los estilos de vida desequilibrados que llevamos, y más con esta situación de contingencia o pandemia, en donde la resistencia a la insulina se considera el componente patogénico fundamental. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que tienen más de 3 situaciones o factores de riesgo que vemos aquí, lo que es obesidad, adelante vamos a hablar, hipertensión arterial, lo que sería la intolerancia a la glucosa o hiperglucemias, dislipidemias y demás, van a tener la predisposición al síndrome metabólico, que es un factor predisponente para lo que son diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Aquí vemos una imagen sumamente característica y una imagen que de cierta manera nos denota lo que es el síndrome metabólico. Vemos una persona obesa, una persona con sobrepeso que de cierta manera tiene una circunferencia de cintura o una circunferencia abdominal prominente, donde las dislipidemias se van a hacer presentes por medio de triglicéridos elevados y colesterol. De igual manera va a haber una predisposición a que la tensión arterial se eleve y la hiperglucemia o glucosa en ayunas elevada. Estos son los factores que van a predisponer a lo que sería el síndrome metabólico. Y desafortunadamente ahorita con esta situación de pandemia, vemos muchas personas que están realizando home office, vemos que muchas personas están en casa, los niños están realizando tareas, no hacen ejercicio, y estamos proliferando a que nosotros como adultos y los niños también estén predispuestos a poder padecer este síndrome metabólico, que no es excepción de nadie. Puede ser desde niños, puede ser adolescentes, jóvenes y adultos. Para poder nosotros decir que una persona tiene los factores o los criterios del síndrome metabólico, la Organización Mundial de la Salud y la ATP3 nos dicen cuáles son estos factores y mencionar algunos. Si una persona tiene más de 3 factores, es una persona con síndrome metabólico. Lo que son los triglicéridos, cuando una persona tiene los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitro, estamos ante una persona con una hipertrigliceridemia, triglicéridos altos. Por lo tanto, es el factor o el criterio número 1. El criterio número 2 es el colesterol de alta densidad, que sería el HDL. Este colesterol, hablándolo desde una manera muy fácil, es el colesterol bueno, es el que debemos de tener nosotros dentro de nuestro organismo para que el colesterol malo, que también se produce, no haga sus estragos. Vamos haciendo una comparativa, el HDL son los camiones de basura y el LDL es la basura como tal. Viendo la lógica, ¿qué debe de haber más dentro de nosotros? ¿Camiones de basura o basura? Camiones de basura. Por lo tanto, el HDL debe de estar elevado. Y en estos pacientes o en estas personas, en los hombres es menor o igual a 40 miligramos sobre decilitro y en las mujeres menor o igual a 50 miligramos sobre decilitro. ¿Qué quiere decir? Necesitamos, el HDL se eleva teniendo una buena alimentación, consumiendo frutas, consumiendo verduras, tratando de comer los alimentos que más nos nutren y que de cierta manera van a contrarrestar la producción o el acúmulo de grasas en nuestras venas y nuestras arterias. Otro de los criterios es la circunferencia de cintura. Y ustedes verán aquí, para los conocedores, muchas bibliografías nos dicen que es mayor a 90 en hombres y mayor a 80 en mujeres. Pero déjenme les digo algo. Nosotros simple y sencillamente por ser mexicanos, estamos predispuestos o tenemos un polimorfismo
que nos hace ser personas con sobrepeso o con tendencia a la obesidad. Pues por lo mismo, por este polimorfismo, no podemos adecuarnos a lo que dicen todas las bibliografías o a todas las regiones del mundo. Nosotros, una circunferencia arriba de 102 centímetros en hombre y arriba de 88 en mujeres, ya estamos ante un factor de riesgo para lo que sería el síndrome metabólico y situaciones ya a nivel cardiovasculares. La tensión arterial también es sumamente importante. Cuando vemos una elevación mayor a 135 sobre 85 milímetros de mercurio, estamos ya ante una hipertensión primaria. Pudiese ser de múltiples factores, pero esta elevación también es otro criterio, otro factor para que nosotros como individuos podamos tener o presentar síndrome metabólico. Y por último, también tenemos lo que es la glucosa en ayunas. Una glucosa mayor o igual a 110 miligramos sobre decilitros ya nos está denotando que hay una posible resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? La insulina ya no está dando abasto ante la cantidad de glucosa que tenemos en nuestro organismo. Y por lo tanto, también es otro criterio fundamental para dar con lo que es síndrome metabólico. Como les comenté, 3 criterios presentes en un individuo, en un paciente, nos está dando luz verde de que ya hay un síndrome metabólico, un estado proinflamatorio que puede desencadenarnos diabetes, enfermedades cardiovasculares y demás. Es importante darnos cuenta cómo estamos como país, cómo estamos como sociedad. Aquí vemos una gráfica sobre la prevalencia que hay en cuanto a sobrepeso y obesidad en niños, viéndolo desde el punto de vista de niños, porque México lamentablemente, tiene el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y en segundo lugar en obesidad en adulto. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas fuentes es de la ENSANUD, que son la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y es una comparativa entre el año 2012 y 2018. Si nos damos cuenta, a nivel nacional hubo un incremento de la obesidad de un 0.6% y de sobrepeso en un 0.8%. ¿Qué quiere decir? La tendencia sigue a la alza en niños. Si nos vamos a lo que sería a nivel rural y a nivel urbano, que muchos dicen, es que las personas que viven en la ciudad tienden más a la obesidad y al sobrepeso. Pues, ¿qué creen? Es sumamente erróneo eso. Es todo lo contrario. Las personas que viven en el área rural tienen mayor tendencia a lo que es sobrepeso y obesidad, simple y sencillamente porque están arraigados a algunos malos hábitos alimenticios y de cierta manera pues prolifera el incremento. Si nos damos cuenta, aquí en niños de entre adolescentes entre 12 y 19 años, la tendencia es al estar aumentando de 1 a 3%, dependiendo la región del país. Aquí vemos la prevalencia de obesidad en poblaciones ya mayor a 20 años, una comparativa entre 2012 y 2016, que es la anterior, la 2018 apenas acaba de salir y la 2020 se paró por esta situación de la pandemia, porque ya se va a hacer cada 2 años. Pero aquí vemos que hay un incremento a nivel nacional en cuanto a sobrepeso de 1.2% y en cuanto a obesidad, vemos que hay una disminución en obesidad grado 1 y vemos un aumento en obesidad grado 3. ¿Qué quiere decir? Estamos teniendo o estamos predispuestos o seguimos con los mismos hábitos para llegar a lo que es la obesidad. La tendencia de obesidad abdominal, nos vemos y nos damos cuenta que sigue habiendo elevación de 2.6% a nivel nacional y la diabetes en población de 20 años o más, nos damos cuenta aquí que ha aumentado un 1.1% en 6 años. ¿Qué quiere decir? Pasamos de 6.4 millones de personas diabéticas a 8.6 millones de personas diabéticas en 6 años. Y tratando de ver la diabetes en un contexto nacional, nos damos cuenta que los estados con mayor prevalencia a nivel diabetes es Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México y Nuevo León. Entonces, si nos están escuchando algunos médicos o personas de allá, pues son foquitos rojos que debemos de disminuir, esos 5 estados. Y en cuanto a la hipertensión, igual otro problema,
De 9.3 millones de personas en el 2012, que era un 16.6%, aumentó estratosféricamente a 15.2 millones de personas hipertensas de 20 años o más. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es importante también tener un buen chequeo en cuestión de nuestro perfil de lípidos o nuestros colesterol y triglicéridos. Y aquí vemos de 6 años el aumento o disminución que ha habido. Hay personas que sí se lo miden y es normal. Hubo una disminución del 37 al 32.7%. Hubo personas que sí se lo midieron y le salió alto. Hubo un aumento de 6.5%. Y hay personas, el 50%, entre un 48 y un 50% de las personas, no se realiza este tipo de estudios. Entonces, no hay una cultura preventiva. No hay esa educación en salud de decir, ok, me voy a hacer cada 6 meses unos estudios para ayudar, para tratar de ver cómo está mi cuerpo, mi máquina, como dicen las personas, y tratar pues de cuidarla. Algo que me llamó mucho la atención que comentabas, estas estadísticas son hasta el 2018. No estamos considerando 2019 y no estamos considerando 2020. Y en el 2020, pues tenemos la pandemia, que entre otras cosas está suscitándose la situación de la obesidad. La ansiedad, la depresión, incremento de estar en casa nos hace que comamos de más y además, como bien lo comentaste tú, los malos hábitos los tenemos todavía muy arraigados. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros niños, porque, bueno, si de por sí ya platicábamos sobre que tenemos que tener un lunch inteligente, ahorita en casa, el estar más tiempo en la televisión, el estar más tiempo sin una actividad física va a incrementar esta situación. Ya platicábamos con uno de nuestros ponentes, el doctor Roberto, sobre la obesidad infantil que nos está ocasionando diabetes infantil tipo 2. Entonces, nosotros estamos hablando aquí sobre síndrome metabólico, pero no estamos identificando realmente si es en adultos o en niños. Cuando nosotros hablábamos de síndrome metabólico, decíamos automáticamente adultos, pero ahorita en la experiencia práctica que ya estamos teniendo día con día, desgraciadamente ya se está presentando en pequeños de 12, 13, 14 años como algo muy natural. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación de nuestros pequeños, por favor, y sobre todo generar que estos niños estén haciendo ejercicio. Podemos aquí hablar de muchísimos medicamentos, de muchos fármacos para manejar la diabetes, para manejar la hipertensión, para manejar la disminución de colesterol y triglicéridos. De hecho, en la semana, una de las personas que nos están viendo ahorita me preguntaba sobre uno de sus pacientes, sobre que tenía 400, 500 de colesterol, triglicéridos, y les recuerdo que estas enfermedades son silenciosas, que muchas veces no nos percatamos, y lo que dijo el colega de tomarse los laboratorios cada 6 meses es básico. Y si ustedes ya son diabéticos o ya son hipertensos o ya padecen de síndrome metabólico, estos laboratorios deben de tomarse por lo menos cada 2 meses, cada 3 meses, pero no dejarlos pasar porque a lo mejor nosotros nos sentimos súper bien, pero recuerden que estas enfermedades son silenciosas. Y como les decía, podemos echar de la mano un montón de medicamentos, pero a ver, ahí viene lo bonito de la plática del día de hoy. La terapéutica homeopática, ¿en qué nos puede ayudar? Tiene muchas limitaciones, tiene muchas ventajas y el día de hoy nos van a dar unas sugerencias. Recuerden que ninguno de los medicamentos que vamos a tocar se debe de automedicar, que siempre debemos de hacer una repertorización en todos los pacientes y que esto es para que ustedes tengan una idea, sin embargo, no es para que se automediquen, ¿vale? Muchísimas gracias, colega. Muy bien. Sí, me ganaste. De hecho, era algo que iba a mencionar, que esto solamente son recomendaciones y por nada del mundo lo tomemos a la ligera de decir, si él recomendó licopodium, hay que tomar licopodium. No, ahorita yo me voy a enfocar más que nada a lo que serían las causas, la etiología del problema, porque no es tanto manejar lo que es la obesidad, sí, es muy importante, pero el por qué esa persona está obesa. Si es por un vacío emocional, si es por una situación existencial, si es porque no está llevando su vida de manera plena. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuáles son los alcances o las limitaciones que tenemos como homeópatas para poder restablecer a un paciente con todos estos signos manifiestos en su vida? Bueno, el abordaje homeopático es sumamente importante y lo primero es
buscar la causa etiológica predisponente. Además de las causas genéticas y ambientales que son sumamente importantes, es buscar la causa emocional o psicosomática. Porque muchas veces decimos, es que esa persona está obesa porque come, come, come y come. Pero ¿por qué lo está comiendo? ¿Por qué está comiendo así? ¿Existe un vacío? ¿Existe alguna situación emocional que le esté derivando a esto? Tenemos que ser muy enfáticos en eso. Muchas veces, como le comento, existen bloqueos o situaciones emocionales y de igual manera hay que ver el pasado, el presente y el futuro de ese paciente que nos puede ayudar para tener un mejor panorama. Y específicamente la homeopatía trata la causa y no la consecuencia. La consecuencia es la obesidad, pero vamos tratando el porqué de esa obesidad, porqué de esa diabetes, porqué de esa elevación de la tensión arterial. Y la terapéutica homeopática como tal, debemos de seguir los fundamentos de la homeopatía para restablecer al paciente en su todo. Primeramente, la semejanza con el medicamento de prescribir, la totalidad sintomática, no solamente hay que ver la presión arterial elevada, la hiperglucemia, no, hay que tomar esa totalidad en todas las sensaciones del individuo, teniendo, como bien lo comentó la doctora Georgina, un buen manejo en el lenguaje repertorial. Y dar solamente una prescripción o un remedio a la vez. No tratar al paciente por los factores o los signos que provocan el síndrome metabólico, sino tratar el todo para disminuir o nulificar estos factores. Vamos a ver los actores principales del manejo del síndrome metabólico. Al centro debe de estar siempre el paciente. El paciente es lo más importante para nosotros. Y dentro de esa multidisciplinariedad que debemos de tener, existe el especialista. El especialista en este caso sería el homeópata, el especialista en terapéutica homeopática, pero no cerremos esa puerta a poder derivar a un cardiólogo, a un endocrinólogo. ¿Por qué? Porque es importante también tener ese coadyuvaje con clínicos, con médicos, para así fortalecer más este proceso de curación del paciente. También es importante los laboratoriales, un perfil o el que la persona se esté checando cada 3, cada 6 meses, dependiendo de los factores. A nivel nutricional también es muy importante tener un régimen alimenticio apropiado y la familia. Yo aquí puse la familia porque la familia lo es todo. Si tú estás viviendo una situación de estrés, una situación disruptiva a nivel familiar, a nivel equilibrio existencial, por más que vayas al especialista, por más que dietas que hagas, por más que tengas la actitud positiva, esa persona está destinada a no mejorar. El actor principal, ¿qué debe de tener? Primero debe de tener voluntad de iniciativa, de querer cambiar, de querer mejorar, de querer curarse. Debe de tener una conciencia y una paciencia. ¿Por qué? Porque si este paciente, literal, no es paciente, pues no vamos a ver esa mejoría. Debe de ser tolerante, debe de ser empático, en primera con él mismo para darse cuenta cuál es el problema y en segundo, empático con el médico que va a ir a la consulta para tratar de interactuar y dar los síntomas lo mejor posible. Y buscar entornos agradables y benéficos. No es lo mismo una consulta en un consultorio donde esté iluminado, donde haya plantas, a una consulta de pasillo, a un consultorio donde no exista esta luminosidad o esta facilidad para que el paciente pueda tener esta apertura. Y los factores secundarios, aquí vemos lo primero, lo que es el especialista, sin cerrar la puerta a lo que es endocrinólogo, cardiólogo, que son las especialidades que más se abocan a lo que sería el síndrome metabólico. Los laboratoriales, primero ver qué es lo que está teniendo el paciente y posteriormente, pues hacerle una orden donde tenga que ir a hacerse un perfil de lípidos, una química sanguínea, una hemoglobina glicosilada, la insulina, que es sumamente importante, lo que es la proteína C reactiva para ver procesos inflamatorios, los tiempos de coagulación para que no exista una tendencia a crear coágulos y al rato exista un problema a nivel accidente cerebrovascular, las pruebas funcionales hepáticas por la esteatosis hepática y la acumulación de grasas, por lo que es las dislipidemias también es sumamente importante. Y lo que es el nutriólogo, el nutricionista. Es importante manejar lo que sería buenos hábitos alimenticios, actividad física por 150 minutos por semana y tratar de derivarlo. Los que tenemos el conocimiento en cuestión de nutrición podemos llevarlo
a la par, pero los que no, derivar con un nutriólogo o un nutriólogo clínico. Y ahora sí, nos vamos a la parte interesante, a la parte bonita de lo que sería el abordaje homeopático. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder llevar a cabo el manejo de un paciente con este tipo de predisposiciones o con este tipo de criterios o factores de riesgo? Lo que es un medicamento hermoso, que es Lycopodium clavatum, el núcleo de este paciente, el núcleo del desequilibrio es una cobardía, hay una inferioridad. Esta persona tiene falta de confianza en sí mismo, es tímido, pero a la vez es egoísta. Y esta timidez lo lleva a una ansiedad por su salud, no tan marcada como otro medicamento que vamos a ver, que es calcárea. Son pacientes que tienen necesidad de poder. ¿Por qué? Porque necesita y quiere que su servidumbre o subordinados estén ahí para él, pero llegan los patrones y es yo me pongo a sus pies. Entonces estas personas tienen excesos, comen porque de cierta manera no pueden ser constantes en un régimen alimenticio, y lo peor de todo esto es que comen, no en exceso, como nux vomica, que más adelante lo vamos a ver, pero a la hora de comer ellos saben que están haciendo un detrimento de su cuerpo, de su bienestar, y no lo puede cambiar simple y sencillamente por esta cobardía. Hay una inconstancia o una constancia nula, y a nivel, en cuestión ya física, es un paciente delgado. Vamos a verlo con una prominencia a nivel abdominal, pero no porque esté gordito, sino porque tiene una esteatosis hepática. Hay una situación hepática dentro de él que lo lleva a tener ese abdomen un poco globoso, como nosotros lo conocemos, por la acumulación tanto de gases como de grasas. Y es una persona que tiende mucho a lo que sería comer hasta saciarse, o se sacia muy fácilmente y come muy poco. Resumiendo, es uno de los medicamentos homeopáticos más importantes en el tratamiento profundo e integral de los pacientes con este síndrome. Cuando presentan mala alimentación, padecimientos digestivos muy crónicos, hay una tendencia en la impotencia. Esta falta de confianza, esta situación, hiperglucemias, no tanto obesidad, pero una disminución en lo que es la circulación sanguínea, lleva a este paciente a tener lo que sería o eyaculación precoz o impotencia sexual. También hay una diabetes por mucho tiempo, una hipertensión asintomática, como lo comentó la doctora, son enfermedades silenciosas, son situaciones silenciosas, y una obesidad marcada en el abdomen, pero como les comento, no tanto a nivel graso, adiposidad, sino a nivel graso en cuestión hepática. Lo que es calcárea carbónica, vemos que este medicamento, el núcleo del desequilibrio, es una persona muy decidida y constante, pero lamentablemente es muy lenta en su actuar. Trabaja de manera ardua y exagerada. Es una persona que de cierta manera tiene mucha ansiedad por su salud, tiene mucha ansiedad por el dinero, y eso lo hace trabajar a marchas forzadas, trabajar de más. Son personas sumamente dedicadas a su trabajo, pero a la hora de caer a los extremos, lleva una vida sedentaria. No hace ejercicio, no le beneficia su gasto energético, come mucho y no hace ejercicio, y por lo tanto es una persona que tiene a la tendencia a la obesidad y a la presencia de lípidos y colesterol desde edades muy tempranas. Y son personas que les cuesta adaptarse, son personas muy friolentas, son personas que de cierta manera, cuando se le acumulan muchas situaciones en su vida, tienden a dejar todo. Se relajan, se estresan y al final de cuentas se sienten peor. Es un paciente que desafortunadamente tiene mucho deseo a comidas, a nimitas, a dulces, a huevos, y pues ¿cómo vamos a ayudar a ese paciente? Dándole el medicamento similar, que sería calcárea carbónica. Este medicamento, y no me vas a dejar mentir, Georgina, es sumamente, yo pienso que es el idóneo para el síndrome metabólico. Es de los más importantes. Así es. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque este es un paciente sedentario. Es muy competitivo. Un paciente nux vomica es el paciente que se raja para trabajar, que hace todo, es ambicioso, pero al sentirse ya con este estrés, con este sobrecargo, buscan sentirse mejor simple y sencillamente con lo que son los excesos. Tanto alcohol, comida, mujeres, drogas, etc. Es un paciente con una
excitabilidad sensorial. ¿Qué quiere decir? Es muy sensible a los ruidos, a los olores. Es un paciente que si está en su casa trabajando home office, no quiere que sus hijos estén gritando, no quiere que sus hijos estén jugando cerca de él porque se pone muy tenso, se pone muy nervioso y no le gusta que lo fastidien. Es una persona sumamente fastidiosa. Y pues Nux vomica tiene acción integral en el sistema nervioso, digestivo, metabólico e intestinal, porque son personas que por cuestiones emocionales tienden a guardar muchas cosas y se denota esto en su inactividad rectal. ¿Qué quiere decir? Son personas sumamente estreñidas, son personas sumamente que guardan muchas cosas y pues se va a ver ahí la pancita un poco abultada. Fósforo, también su núcleo de desequilibrio de este medicamento, la palabra clave es la difusión. ¿La difusión en qué sentido? Se disemina, se expande, tanto equilibrado como desequilibrado. Es un paciente que resulta ser muy vulnerable ante cualquier estímulo, físico, emocional. Son pacientes que ante un shock, a un susto muy fuerte, tienden, esto lo voy a desmentir, muchas personas piensan en los pueblos y en la ciudad que posterior a un susto se viene el proceso de diabetes mellitus. No es que después del susto se venga el diabetes, sino que esa persona tiene una predisposición genética o diatesis que lo va a hacer predisponente a que ante un estímulo muy fuerte pueda tener una hiperglucemia, pero no tanto una diabetes que le desequilibre metabólicamente. Con este medicamento fósforo nosotros podemos mediar esa reacción. Y es un paciente con una degeneración progresiva en los tejidos y en los órganos del cuerpo, llegando a producir una imagen de metabolismo destructivo. Son aquellos pacientes que por más que luchan, por más que quieren, por más que le dan pues ese ánimo, son personas que van a pues venirse abajo en cuestión metabólica. Lo que es el plumbum metálico, nos damos cuenta, su núcleo del desequilibrio, este sí, es quizá el medicamento más importante para el tratamiento del síndrome metabólico en sus manifestaciones más extremas y severas, como tal, a nivel cardiovascular, porque vamos a ver una acumulación de grasas, vamos a ver una acumulación de placas de ateroma a nivel arterial, vamos a ver que este paciente es sumamente de esas personas despreocupadas que no son apáticos, son pacientes que por situaciones emocionales o se deprimen, se sienten tristes, se sienten cansados de la vida. Y esto hace, este cansancio, esta apatía, esta lentitud, hace que todo su sistema cardiovascular se merme. ¿Qué quiere decir? Disminuya y se depositen todo lo que es grasa, todo lo que consume, se deposite en lo que son las paredes arteriales. Es muy útil en lo que sería pacientes con un desgaste arteriovascular y aquí vemos cifras elevadas y preocupantes de todos los síntomas clínicos. Este es un paciente que te llega a la consulta literal con los bioquímicos desfasados y dices, híjole, pues aquí vamos a tener que ver individualidad, pero ya tienes tú las laboratoriales que te van a dar o te van a aportar un camino a seguir. Lo que sería el medicamento remedio calicarbónico. Este medicamento también es sumamente importante porque es un remedio, un medicamento que nos va a ayudar a esos casos incurables que ya bordean o que ya están dentro de lo que es la degeneración orgánica. Son personas sumamente rígidas, son personas estoicas, son personas que no demuestran nada emocional, todo lo suprimen, no exoneran. Hay un férreo control mental que quiere decir, si tienen ganas de llorar o tienen tendencia a mostrar vulnerabilidad, no lo pueden hacer. Su acción integral lo vemos en el sistema digestivo, cardiovascular y articular. Y son aquellos pacientes que por más rígidos y estoicos va a llegar el momento en que su máquina, su cuerpo, su mente va a tronar y va a tener esa dificultad para respirar y moverse. Y los últimos 3 medicamentos, ya para no alargarme tanto, árnica, son situaciones ya a nivel antecedentes genéticos, nos ayudan a desbloquear situaciones emocionales o eventos muy intensos que vienen desde pequeños
y son personas que se niegan a cambiar su vida. El aurum metallicum son personas que tienen todas estas predisposiciones a factores para el síndrome metabólico, pero hay una autodestrucción, hay una destrucción, una mente que está, quiero morir, no quiero vivir, estoy mal, tienen ese cansancio de la vida y lo único que piensan es en suicidio. Y la estaphis agria, que son para mujeres que de cierta manera se sienten indignadas, humilladas, con una falta de autocuidado y disciplina que a lo largo de su vida las perjudica y buscan atenderse ya hasta el final. Es importante mencionar lo siguiente: cada individuo es único e irrepetible y debemos de tomar en cuenta esto, ya que en la práctica diaria y en la experiencia de cada uno de nosotros nos podemos encontrar con un sinfín de pacientes que tienen estos factores y debemos de hacer una excelente entrevista. Tenemos que tener la capacidad de persuadir y encaminar al paciente a que refleje todo lo que él traiga y que no se quede con nada. Porque si él se queda o suprime síntomas que a nosotros nos interesan saber, no vamos a tener éxito en el tratamiento. Aquí les dejo una gráfica de cómo es o cuál es la clave del manejo del síndrome metabólico. Son 4 partes. El tratamiento homeopático, una cuarta parte, el acompañamiento psicoterapéutico, otra parte, la disciplina y constancia, que es sumamente importante, en 25%, y la nutrición y la actividad física, otro 25%. Conclusiones. ¿A qué podemos concluir con esta ponencia, esta charla que tuvimos el día de hoy con ustedes? Llevando a cabo una buena entrevista, podemos llegar al restablecimiento total del equilibrio del enfermo. Eso como alcance. La voluntad, entendimiento, constancia en los cambios existenciales del paciente serán directamente proporcionales al éxito del medicamento homeopático individualizado. ¿Qué quiere decir? No todos los pacientes o todos los enfermos son idóneos para el tratamiento homeopático. Hay homeopatía para todos los enfermos, pero hay enfermos que no entran o son, posiblemente pudiéramos decirlo, incurables en el sentido estricto a nivel mental, a nivel físico. Y la homeopatía es eficaz ante manifestaciones del síndrome metabólico de manera integral, enfocada a cada trastorno o desequilibrios existente. Las bibliografías de donde tomé la información y agradecerles a todos ustedes. Bueno, pues mira, algo de lo que comentaste que me llamó mucho la atención es la inclusión y la tolerancia. Hoy es el Día Internacional de la Tolerancia, entonces yo creo que esa es una de las cosas que debemos de tomar mucho en cuenta, porque de los 4 puntos que tú estuviste poniendo, enzarzaste uno que a mí me pareció genial, que es la familia. En la semana estaba yo escuchando algo que se llama ambiente obesogénico. Y yo me puse a pensar, bueno, realmente, ¿qué es eso, no? O sea, cuando nosotros hablamos del ambiente obesogénico y estábamos platicando un tanto de los niños, bueno, yo les pregunto, papitos o mamitas, ¿quiénes le compran a esos niños esas situaciones para que puedan engordar? O sea, realmente, ¿quiénes le están proporcionando el ambiente obesogénico a nuestros pequeñitos y a nosotros mismos? Volvemos a lo que decía nuestro colega, los hábitos que tenemos muy arraigados no son solamente nuestros, muchas veces ya vienen generacionalmente, pero entonces a esos hábitos le añadimos la situación genética y entonces hacemos un conjunto tremendo de posibilidades de que nuestros pequeños, adolescentes y adultos jóvenes estén padeciendo ahora más rápidamente nuestro síndrome metabólico. Entonces, algo comentabas, colega, sobre que la inclusión de los especialistas debe de estar presente también. Obviamente nosotros como homeópatas para nada estamos peleados con las otras especialidades, somos médicos y como médicos tenemos que identificar al paciente primero y verificar qué terapéutica le está o le va a convenir al paciente y obviamente si el paciente requiere una insulina o si requiere algún medicamento hipoglucemiante o algún medicamento antihipertensivo o un medicamento para la dislipidemia, lo vamos a tener que requerir. Y yo creo que de las cosas que podemos resumir en todos estos medicamentos es que generalmente, o la gran mayoría de estos pacientes que caen en estos medicamentos es por excesos alimenticios, excesos de sustancias como el alcohol, como el tabaco,
excesos en pensamientos que no son adecuados. Por eso entre nuestros colegas que debemos de apoyarnos es en los psicólogos también. Así es. Y bien lo dijiste, tenemos que hacer un equipo multidisciplinario para que esto no se vaya incrementando. Y sobre todo, retirar el ambiente obesogénico. Yo creo Sí. que es importante, fíjate, ahorita que comentas ese ambiente obesogénico, yo siento que hasta la persona que no tiene esta información, que gracias a lo que estás realizando podemos llegar a muchas personas, y las personas que sabemos, a veces entramos en este ambiente obesogénico, simple y sencillamente porque cedemos ante nuestros hijos o cedemos ante la situación. Nosotros también no somos perfectos, a veces también si nos comemos esa hamburguesita y demás, pero debemos de buscar el equilibrio en todo. Así como nosotros estamos consumiendo, hay que gastarlo. Y lamentablemente no tenemos ese gasto de lo que estamos consumiendo. Y eso que comentaste al final me encantó, el hecho de la multidisciplinariedad. Eso es sumamente importante. Nosotros no tenemos como homeópatas, no tenemos que jugarle al vivo o jugarle a ser dioses. Es muy importante ese acompañamiento con el médico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no sabemos, ellos nos pueden ayudar. Y así como ellos no saben de homeopatía o no tienen no tienen ese bagaje en la situación psicoterapéutica con el paciente, nosotros podemos apoyar ahí. Entonces, somos puntos de la estrella que a la hora de unirnos damos luminosidad y podemos ayudar al paciente en todos los sentidos. Pues mira, esta situación de las charlas de salud y equilibrio contigo nació en la pandemia. Así como otras personas tuvieron a bien emprender, yo emprendí esta situación porque soy de las personas que no puede estar sin hacer nada, literal. Soy profesor en preparatoria, entre consulta, entre mis hijos, dije, tengo que ponerme a hacer algo para poder yo sentirme útil. Y dije, vamos. Me aventuré con un maestro que tuve en la facultad, iniciamos y de ahí antes la estaba haciendo 3 veces por semana, ahorita la estoy haciendo 1 vez por semana. Ha sido un impacto. Yo pienso que este proyecto, así como nació, va a irse elevando, vamos a ir creciendo, porque no solamente soy yo, es como les digo, yo desde mi trinchera, desde Cuquío, mi hermoso Cuquío, he tratado de hacerlo, pero los que me ayudan, los que abonan, los que de cierta manera van a ayudar a que esto crezca son ustedes como colegas médicos y la gente que nos está viendo, porque sin ellos no somos nada, sin ustedes claro. tampoco soy nada, entonces es un equipo igual, de igual manera, multidisciplinar, el que lleva la cabeza, los invitados, la gente que ve, y el otro proyecto que es sumamente, yo la verdad que esta pandemia me ayudó muchísimo en eso, es un espacio de homeópatas. Homeópatas, sean médicos homeópatas, sean licenciados en homeopatía, sean especialistas, sean maestros en homeopatía, son gente que estamos aportando a esta linda terapéutica. Semana tras semana, los domingos tenemos un espacio de ponencias a las 8 de la noche, donde nos conectamos tanto vía Zoom y lo transmitimos ya ahorita a Facebook, así como tú lo realizas. Y pues estamos llevando temas a nivel proteómica, como lo comentaste con la doctora Niurka, tuvimos a bien cómo actúa la homeopatía a nivel celular, a nivel proteómico, cómo es que actúa ante diferentes situaciones, tanto emocionales, físicas, y ahí estamos un grupo de homeópatas que semana tras semana estamos al pie del cañón, y pues esto es algo que invito no solamente a los médicos, sino a todas esas personas que estén interesadas en unificar, magnificar y dignificar la homeopatía, porque es una opción viable, no es una alternativa. Yo lo veo así, es una opción, es un método terapéutico que Claro, cura pacientes. claro. Pues muchísimas gracias. Yo agradezco a todos los que se están conectando con nosotros cada 8 días. Que tengan excelente noche. Buenas noches a todos, saludos.